Hola, soy Lucas Sarabia y esto es Discos en Llamas, los sellos que marcaron el golpe. En este primer capítulo hablaremos de Combo Chingu, la banda que reveló una nueva forma de escuchar las canciones de protesta, a través de su primer álbum grabado junto al sello discográfico DICAP. Además, nos adentraremos en la historia de este mítico sello nacional y su fatídico desenlace. Los masters se perdieron todos. Porque todo lo destruyeron, absolutamente. Pero el susto era demasiado grande. Arriesgaban la vida, así de claro. Fue un corte brutal. En el auge del desarrollo musical en Chile, las experimentaciones comienzan a hacerse más recurrentes a partir de la década de los 60, como parte de un síndrome social de búsqueda de identidad y vanguardia. Las influencias norteamericanas y europeas se mezclan con el contexto nacional que se encontraba en una etapa de movimiento social y político indiscutible como antecedente al gobierno de la Unidad Popular. En este momento, y a lo largo de este capítulo, escucharemos a Combo Chingu, banda de orquesta encabezada por Sergio Orellano, en ese momento, director musical del Canal 9 de la Universidad de Chile. La agrupación se convirtió en pionera nacional en la incursión del funk y se vincula a través de este álbum con el sello discográfico de las Juventudes Comunistas, la discoteca del cantar popular, el sello DICAP. DICAP fue la banda sonora del gobierno de la Unidad Popular. No sé si estábamos tan conscientes en ese momento, ¿tú te das cuenta? Pero yo creo, analizado, visto así en la perspectiva del tiempo, tú te das cuenta que fue un tremendo aporte. Fue un tremendo aporte porque pudimos recoger todo eso que no había por dónde expresarlo así en disco en ese momento. Nos comenta Cecilia Coll, encargada de la cultura de las Juventudes Comunistas en el año 1968, momento en el que se gestó el sello. El investigador y coleccionista de DICAP, Alex Pulgar, se refiere a Combo Chingu como quienes revelaron una nueva forma de escuchar las canciones de protesta. Me gusta mucho la irreverencia que tienen en versionar cosas del cancionero de DICAP en otra clave, que es distinta, digamos, a la música folclórica. Y es con guitarra, bajo, batería, a pesar de que no es rock. Le ofrecieron a Sergio de hacer toda esa música, dicha protesta que había en ese tiempo, para popularizarla y hacerla comercial. Y Sergio ahí hizo los arreglos y montamos los temas y eso se grabó. Así aclara el guitarrista de Combo Chingu, Patricio Lobos, hoy residente en Canadá, el papel que jugó Sergio Orellano en la gestación del álbum. Esta pista, de autoría de Payo Grondona, es una de las que compone el volumen 1 de Combo Chingu, lanzado en 1971, que incorpora canciones bailables de protesta grabadas en DICAP. En este álbum destacan artistas como Eduardo Gatti y Sergio Ortega, este último cantautor reconocido por crear El Pueblo Unido, un himno de revolución en el mundo. ¿Cómo nace el sello DICAP? Es necesario retroceder un poco en la historia y ubicarnos en el año 1968, cuarto año del gobierno de Eduardo Frei Montalva,
y en simultáneo se desarrollaba una de las problemáticas que más conmocionaban al mundo: la guerra de Vietnam. Anualmente, las juventudes comunistas del mundo se reunían y en ese año la sede fue Bulgaria. A alguien se le crujió la idea de grabar un disco y llevarlo como regalo. Ya se grabó de un paraguaso en un solo día. Un compañero nuestro que después era el encargado de DICAP, Ricardo Valenzuela, él trabajaba en una empresa como cualquier persona, era muy joven, y tenía una chequera. Y él puso un cheque sin saber cómo lo iba a cubrir. Y puso un cheque y con ese cheque se grabó, se pagó la grabación. Victoria Acevedo, la encargada de distribución de DICAP, nos comenta lo que sería la primera luz de lo que posteriormente se convertiría en un sello discográfico que acogería a Víctor Jara, Ángel Parra, Quilapayún, Inti Illimani, Los Blobs, entre muchos otros. Cecilia Coll explica cómo se gestó el primer álbum. Estaba todo el movimiento de apoyo, digamos, a los vietnamitas y de contra de la guerra de Vietnam. Y en ese contexto nos propusieron hacer un disco de solidaridad con Vietnam. Era un disco de Quilapayún con canciones alusivas, digamos, a la paz y en contra de la guerra. A nosotros nos pareció que era una cosa muy importante, dada la situación que había. Y esa fue la idea, digamos, así surgió. Fue tal el éxito de este álbum que hubo la necesidad de producir reediciones, despertando el interés de seguir grabando para insertar de golpe a DICAP en la industria musical. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha. No hay otra experiencia de juventudes políticas, digamos, que hayan organizado, y además nosotros grabamos 67 discos, long play más los como 80 pequeños de disco 45. Debido principalmente a que DICAP era totalmente autofinanciado, la producción de sus álbumes se llevaba a cabo a través del arriendo de estudios de grabación de otros sellos, como RCA, IRT y EMI Odeon. Ya con el sello consolidado, se hizo un pequeño estudio de grabación en Sacé 1738, en pleno centro de Santiago. Sin embargo, nunca se alcanzó a grabar ningún disco en dicho lugar. DICAP fue un sello rupturista, ya que instauró un sistema de reparto muy distinto al de otras discográficas convencionales. Lo primero fue la venta en la calle y en la venta así masiva en espectáculos, y después vino ya la distribución en casas comerciales. Sumado a eso, el sello con sede en San Diego con Alameda y otra en la Galería Gran Palace tenía acuerdos con diversos sindicatos, a los que les vendía sus discos con la posibilidad de que a los trabajadores se les descontaran los ejemplares por planilla. Por estas razones, DICAP lograba un gran alcance sin la necesidad de ser reproducidos en la radio. Se mandaba música a la radio, pero había radios que lo rechazaban, ni siquiera como te dijera, los recibían, ni hablar de rotarlos. Aparte que nosotros nos silenciaban en la radio, por supuesto. Ya cuando nos impusimos, ya bueno, empezó a cambiar y vino el gobierno popular y se produjeron cambios. Pero hasta antes de eso. Debido a la posición política del sello DICAP, se distanciaba un poco de las intenciones comerciales de otros sellos de la época, como RCA Víctor y EMI Odeon, enfocándose en producir principalmente música nacional ligada a la nueva canción chilena a lo largo de todas las regiones.
silueta va caminando con el alma. El golpe estaba claro que venía. O sea, nosotros trabajamos hasta el último día por impedir el golpe. Hasta el último día. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! El 11 de septiembre de 1973 marcó para Chile el inicio de casi 2 décadas de violación a los derechos humanos, censura mediática, represión política, torturas y desapariciones forzadas. La magnitud de lo que fue el golpe de Estado, la brutalidad de lo que fue, eso era imposible imaginarse. Absolutamente imposible. El sello DICAP fue allanado en su totalidad, arrestando a las jefaturas y trabajadores del sello. Nosotros mismos fuimos detenidos. Nosotros no hay prácticamente ninguno que no haya estado detenido o por lo menos interrogado. Tenemos compañeros que estuvieron en el Estadio Chile, en el Estadio Nacional, en Chacabuco. De hecho, Víctor era un funcionario más de DICAP, ya, y él fue el primer muerto. En cuanto al material musical, se destruyó la totalidad de los másters, que se encontraban en la sede de DICAP ubicada en Sacié 1738, en Santiago Centro. El resto estaba todo en Sacié y eso fue allanado y eso fue destruido, fue todo hecho pedazo. El sello fue intervenido, desaparecido y destruido. Destruyeron casi todos los másteres, incluidos los nuestros, del primer álbum. Desapareció todo. De hecho, hubieron unas quemas así simbólicas que quemaban todo, como en tiempo de los nazis. ¿Sí? Así explica Eduardo Gatti, el guitarrista y vocalista de los Blobs, cómo el material de su primer álbum estuvo a punto de perderse por completo. Sin embargo, el allanamiento de las oficinas estuvo lejos de ser la única instancia de destrucción de material. Así lo describen las trabajadoras de DICAP, Victoria Acevedo y Cecilia Col. La gente tuvo que esconder discos, enterrar discos, botar discos, hacerlos tiras, igual que la literatura, que fuera de lo que quemaron los milicos, a mí misma me quemaron cualquier cantidad de libros, ya la persona que está en la casa agarró todo y quemó todo, o sea, quemó libros invaluables, pero el susto era demasiado grande, arriesgaban la vida, así de claro. La persecución era tan grande que la gente quemó los discos, porque te encontraban un disco de eso y por supuesto que no te iban a preguntar nada. En cuanto a Combo Chingú,
La banda se encontraba en una gira en Canadá desde diciembre de 1972, con el fin de recaudar fondos para luego retornar a Chile. Sin embargo, la llegada de la dictadura resultó en un autoexilio de la mayor parte de la banda, que se mantiene hasta el día de hoy. Imagínate, nos quedamos sin pega porque no podíamos volver a Chile a hacer qué. Si el canal para el que trabajábamos estaba cerrado, grabaciones no había, bailes, olvídate. O sea, no teníamos otra elección que quedarnos acá. DICAP cierra definitivamente sus puertas en un panorama desesperanzador para la música popular. Existen diversas reediciones de las producciones de DICAP, gracias al resguardo de algunas cintas que se llevaron para exhibición en el extranjero. Alex Pulgar profundiza en este tema. En algún momento en Francia, en el exilio, DICAP cedió todos los derechos que tenía como sello productor, se los cedió a sus artistas. Y cada artista hizo lo que quiso con su sello, o sea, con sus derechos. Por eso los Killers, los Inti, antes de separarse, grabaron y reeditaron cosas por su cuenta, ¿ya? Y otros integrantes u otros músicos también. Pero DICAP no conservó ningún derecho. Tras la dictadura, DICAP lanzó producciones puntuales, entre las que destaca el disco Mil Voces Gladys, lanzado en 2007 como tributo a la profesora y emblema del Partido Comunista Gladys Marín, tras su muerte por un tumor cerebral que le afectaba desde el 2003. Sumado a esto, se lanzaron algunos discos con la intención de reactivar el sello, pero todo quedaría en un fugaz intento. Porque nosotros ya ninguno estaba trabajando en nada que tuviera que ver con música. Entonces era complicado para nosotros porque estábamos cada uno en su trabajo y el partido no nos siguió apoyando. ¿Por qué? Porque los comunistas siempre hemos sido pobres. La realidad que hay ahora es muy distinta de cuando nosotros hicimos el sello, ¿ya? Había que tener un buen capital para poder empezar, qué sé yo. Y al final no fructificó, desgraciadamente. A pesar de este intento, se impuso la sensación de que la dictadura detuvo el desarrollo creativo en el que estaba envuelto DICAP, junto con una ola de incertidumbre y miedo que inundó cada rincón del país durante los años más represivos del mando de Pinochet. Iba bajando un día por Providencia y llegando a la Plaza Baquedano, y ahí arriba siempre había un letrero de publicidad muy grande, que lo decía Sony o qué sé yo, decía Cinzano, no sé. Y venía bajando y de repente veo que está escrito, pero así enorme, decía: en cada chileno hay un soldado, en cada soldado hay un chileno. Y esa frase yo sabía que era de Goebbels, del ministro de propaganda de Hitler, en que era: en cada alemán hay un soldado, en cada soldado hay un alemán. Y cuando vi eso dije: wow, estamos fritos. La música fue una de las cosas que no murió. De alguna manera, en forma clandestina, no murió. Después de 50 años aquí está. Esto fue Discos en Llamas, los sellos que marcaron el golpe. Este capítulo fue grabado, producido, escrito, sonorizado y editado por Camila Muñoz y Lucas Sarabia. Las bandas y artistas escuchados a lo largo de este capítulo fueron Combo Chingú, Los Blobs y Víctor Jara. Agradecemos cada una de las conversaciones que aportaron a la investigación y producción de este capítulo y a los artistas que formaron parte del relato. En este episodio expresamos nuestra gratitud a Victoria Acevedo, Cecilia Coll, Eduardo Gatti, Patricio Lobos, David Ponce y Alex Pulgar por su colaboración.
Asimismo, damos reconocimiento a Sofía Lagos por el trabajo de ilustración y en especial a nuestros tutores Patricio Cuevas y Carolina Zúñiga.